Jean Despagnet. Alquimia. Filosofía natural restituida. La filosofía natural restituida. 1. Dios es el eterno, la unidad infinita, el principio radical de todas las cosas. Su esencia es una luz abundantísima e inagotable, su poder, una omnipotencia, su voluntad, el bien soberano, y su menor deseo, una obra perfecta. Quien quisiera sondear más la profundidad de su gloria, sería sorprendido por el espanto, el silencio y el abismo. 2. En su mayoría, los sabios enseñaron que desde toda la eternidad, el mundo fue diseñado y mostrado en su propio arquetipo. Pero este arquetipo, que es luz total, está doblado sobre sí mismo como un libro antes de la creación del universo, y solo brillaba para sí. Él se abrió y se desenvolvió en la producción del mundo como si procrease. Hizo manifiesta su obra, que antes estaba escondida en espíritu como en un molde, por medio de una extensión de su esencia. Fue así que produjo el mundo ideal y después el mundo actual y material, como imitando una imagen ya aumentada de la divinidad. Fue lo que el Trimegisto quiso indicar cuando afirma que Dios cambió de forma y que todas las cosas fueron repentinamente reveladas y convertidas en luz. En verdad, el mundo no es otra cosa, sino una imagen manifiesta y evidente de la divinidad oculta. Parece que los antiguos quisieron hacer entender este nacimiento del universo, valiéndose del mito de Palas y extrayendo ese nacimiento del cerebro de Júpiter, por gracia de Vulcano, o sea, con la ayuda de un fuego y de una luz. 3. El eterno autor de las cosas, tan sabio en sus disposiciones como poderoso en su creación, distribuyó la masa orgánica del mundo en un orden de tal modo admirable que las cosas más elevadas se mezclan, sin confundirse, con las más profundas, y las más bajas se mezclan con las más altas, sin confundirse, estableciendo entre ellas una semejanza por obra de una analogía. Así, merced a un vínculo secreto y esencial, están unidas estrechamente entre sí, por escalones intermedios insensibles, y todas obedecen espontáneamente al moderador supremo con respecto a la dirección de la naturaleza inferior, siempre prontas a disociarse a la menor orden de aquel que las unió. Es por eso que Hermes afirma con razón que aquello que está arriba es como lo que está abajo. 4. Aquel que transfiere la autoridad suprema del universo a una naturaleza diferente de la naturaleza divina, niega la existencia de un Dios. En efecto, no es permitido reconocer otra voluntad increada a no ser esta naturaleza, tanto para producir como para conservar las individualidades de la máquina amplia, pues el propio espíritu del divino arquitecto, ese espíritu que al comienzo se espejaba sobre las aguas, que hizo que las semillas de todas las cosas, confundida en el caos, pasasen de la potencia al acto para después extraerlas. Trató a las esencias inferiores, haciendo girar a la rueda de un movimiento constante, a fin de componerlas y disolverlas según un método geométrico. 5. Ignora las leyes del universo todo aquel que desconoce que el espíritu es el alma del mundo, espíritu creador y recto del mundo, que se halla esparcido e infuso en las obras de la naturaleza, como por un soplo continuo, y que mueve todos los universales y todos los singulares por medio de un acto secreto y perenne, pues el Creador se reserva el derecho de gobernar aquello que creó, y es preciso confesar que este espíritu inmutable preside la creación, la generación y la conservación. 6. Aquel que, sin embargo, que reconozca que la naturaleza es la causa segunda universal que está al servicio de la primera, y cual instrumento sujeta el poder que mueve sin otra mediación y con orden todas las cosas del mundo material, ese no se alejará del pensamiento de los filósofos y teólogos
que a la primera dieron el nombre de naturaleza, naturante, y a la segunda, naturaleza, naturada. 7. Aquel que fue instruido en los arcanos de la naturaleza no tendrá la mínima duda en aceptar que esta segunda naturaleza, que sirve a la primera, es el espíritu del universo, o sea, una virtud vivificante dotada de una fecundidad secreta por la luz que fue creada al comienzo y centrada en el cuerpo del sol. Fue a este espíritu de fuego que Zoroastro y Heráclito dieron el nombre de fuego invisible, el alma del mundo. 8. Formando con ellas la contextura y el encadenamiento, el orden de la naturaleza no es otra cosa sino la continua de las leyes eternas que fueron formuladas y promulgadas por el Supremo Soberano e impresas en múltiples ejemplares para sus innumerables pueblos. Y cada uno de esos pueblos las recibió a su modo. Es bajo sus auspicios que la masa del universo ejecuta sus movimientos. La vida y la muerte ocupan alternadamente los extremos finales de ese volumen, mientras que todo el resto representa el movimiento que se despliega de uno a otro recíprocamente. 9. El mundo es como una obra de artífice, hecha con perfección. Sus partes están unidas por eslabones mutuos como los anillos de una cadena. La naturaleza está situada en el medio como un trabajador sustituto del arquitecto, que dirige los cambios de todas las cosas, y por otra parte, representa y restaura incesantemente como el propio constructor aquellas que son usadas. 10. Del hecho de que este mundo universal se presenta bajo una triple naturaleza, se deduce que está dividido en 3 regiones: la supraceleste, la celeste y la inferior. La supraceleste, que fue llamada del mundo inteligible, es la más alta de todas, siendo totalmente espiritual e inmortal. Se encuentra muy próxima a la majestad divina. La celeste está situada entre las otras dos. En ella están presos cuerpos de una especie muy perfecta que hacen que existan allí, en gran cantidad, los espíritus, y que virtudes incontables y soplos vitales se distribuyan por canales genuinamente espirituales. Aunque libre de corrupción, no escapa sin embargo a la mutación cuando su periodo se completó. Y finalmente, la región inferior, que vulgarmente se llama elemental, ocupa la región menor y más baja del mundo. Como ella es de por sí, por naturaleza, completamente material, es solo un préstamo que posee los dones y los beneficios espirituales, siendo el principal la vida que debe rendir homenaje al cielo. En su seno, ninguna generación que realiza sin corrupción, ningún nacimiento se efectúa sin muerte. 11. La ley de la creación dispuso que las cosas inferiores obedezcan y sirvan a las del medio a las superiores, y las superiores al Supremo Rector sin ninguna otra mediación, sino por la voluntad de éste. Este es el orden y la medida común, simetría, del universo entero. 12. Como solamente el Creador tiene poderes para crear de la nada, de la misma forma, solo a Él le asiste el derecho de hacer retornar a la nada las cosas creadas, pues todo lo que trae el carácter del ser o de la sustancia no se puede disociar más de ellos, y por una ley de la naturaleza no lo es permitido pasar al no ser. Es por eso que el Trimegisto afirma con propiedad que en el mundo nada muere, sino que todas las cosas pasan y sufren transformación, pues los cuerpos mixtos compuestos por los elementos vuelven nuevamente a sus elementos por la rueda de la naturaleza. Es propio de la ley de la naturaleza disolver nuevamente todas las cosas en sus elementos sin anularlas ni llevarlas a la nada. 13. Los filósofos creyeron que existe una materia primera más antigua que los elementos, pero como ellos no tuvieron mucho conocimiento de ella, poco hablan de eso, y cuando lo hacen, le describen como envuelta en un velo. Dicen que es exenta de las cualidades y accidentes, pero que constituye el primer sujeto de las cualidades y accidentes, que ella es vacía de cantidad,
pero que por medio de ella todas las cosas son cuantitativas, que es simple, pero que en ella residen los contrastes, que aunque desconocida por los sentidos, ella es la base de las cosas sensibles, que su presencia no se percibe en ninguna parte, si bien está dispersa por todas partes, que siempre anhela poseer formas, aunque no consiga retener ninguna. Origen de todos los cuerpos, solo puede ser concebida por una operación del intelecto, sin ser de ningún modo perceptible a los sentidos. Por último, no habiendo nada realizándose, ella consiste en el todo en potencia. Esta es la forma como establecieron un fundamento de la naturaleza, en forma convencional, irreal y quimérica. 14. Aristóteles, que creía en la eternidad del mundo, con más prudencia, habló de cierta materia primera y universal, a fin de evitar lo más culto que hay en torno a ella. Habló sucintamente y en términos ambiguos. Dice él que es preferible creer que existe una sola y misma materia inseparable de todas las cosas, pero que se diferencia según la razón, que los primeros cuerpos imperceptibles y también los perceptibles se componen de ella, y que ella constituye su primer principio. Dice además que ella no es separable de ellos, pero que a ellos está siempre unida con repulsión, que ella constituye la causa y la base de los contrarios, y que de ella se originaron los elementos. 15. Pero habría revelado mejores cualidades de filósofo si hubiera eximido a esta materia primera del combate de los contrarios y la hubiera reconocido libre de toda repulsión, pues entre los propios elementos no hay ninguna contradicción, puesto que ésta resulta apenas del exceso de las cualidades, según supimos por la experiencia común del fuego y del agua, en los cuales todo lo que existe de opuesto procede del exceso intenso de las cualidades. Pero en los elementos puros que concurren para la generación de los mixtos, estas cualidades no son, de modo alguno, opuestas una a la otra, porque en ellos se hallan en estado de reposo, y las cosas bien moderadas no admiten ninguna contradicción interna. 16. Tales Heráclito y Hesíodo juzgaron que el agua era la primera materia de las cosas. Parece que el escritor del Santo Génesis da su asentimiento al parecer de ellos cuando llama a esa materia un abismo y un agua. Se puede sospechar que diciendo esto no quería significar nuestra agua común, sino una especie de humo o vapor húmedo y tenebroso que erraba de un lado para otro, agitado a su vez por un movimiento incierto sin ninguna ley. 17. No es fácil, de ningún modo, determinar algo errado con respecto a ese antiguo principio de las cosas, puesto que no sabría cómo emerger a la luz del espíritu humano, ya que fue creado en las tinieblas. Por lo tanto, si todo lo que sobre él dijeron los filósofos y los teólogos, hasta el presente es o no verdadero, es cosa que solo el autor de la naturaleza sabe. A quien trata de esos asuntos oscuros, cabe tan solo hablar en términos que expresen lo que parece ser lo más verosímil. 18. Las personas que en esto concuerdan con la opinión de los rabinos creyeron que al comienzo hubo un cierto principio material antiquísimo, aunque oscuro e inefable, llamado con una palabra poco adecuada, hila, que precedió a la primera materia y que puede ser identificado menos como un cuerpo, que como una sombra inmensa, menos como una cosa, que como la imagen muy oscura de las cosas, una especie de máscara opaca del ser, noche llena de tinieblas y escondrijos de las sombras, que no se está realizando, sino que allí todo está en potencia, algo pues que la mente humana solo conseguiría figurarse en sueños. Nuestra imaginación no puede mostrarnos ese principio ambiguo, ese tenebroso orco. 19. Creen también de ese principio muy lejano, Dios extrajo y creó cierto abismo cubierto de brumas,
informe y sin orden y disposición, que había sido la materia próxima de los elementos y el mundo. Pues bien, el texto sagrado denomina esta masa Ora, tierra vacía y desierta. Ora, agua, aunque ni una otra estuviera concentrizándose, porque esa masa era las dos en potencia y en destino. Nosotros podemos conjeturar que la materia de esa masa era bastante parecida a un humo o vapor negro, al cual estaba mezclado cierto espíritu, completamente entorpecido, de frío y de tinieblas. 20. La división de las aguas superiores de las inferiores, según la evoca el Génesis, parece hacerse por la separación de lo sutil y lo denso, como separación del espíritu tenue del cuerpo. Tenemos aquí la obra de un espíritu luminoso que emanó del Verbo divino, pues la luz, siendo ígnea en cuanto a su espíritu, al separar de los heterógenos, empujó hacia abajo las tinieblas más densas y las separó de la región superior, esparciéndose sobre la materia homogénea, más sutil y más espiritual. La iluminó como un aceite combustible para que fuera una luz inmortal ante el trono de la majestad divina. Es el cielo altísimo, el medio entre el mundo inteligible y el mundo material, que se alza como horizonte y frontera entre los dos, pues del mundo inteligible recibe las cualidades espirituales, las que comunica al cielo inferior, situado más cerca nuestro y que ocupa un espacio entre nosotros y el firmamento altísimo. 21. El buen sentido exigía que ese abismo tenebroso, o materia del mundo, fuese acuoso, o por lo menos húmedo, a fin de que la masa entera de los cielos y de toda su máquina pudiera ser equilibrada más cómodamente, y por este equilibrio de la materia extenderse en un cuerpo continuo. Ahora bien, es propio de lo húmedo ser fluido, y la continuidad de todo cuerpo proviene del beneficio del humor húmedo, el cual es como la cola o la soldadura de los elementos y de los cuerpos. Actuando sin embargo contra el humor, por la calefacción el fuego lo enrarece. En efecto, el calor es el instrumento del fuego, que por él opera dos cosas contrarias en una sola acción, separando lo húmedo de lo terrestre. Enrarece aquel y condensa éste. Es así que se opera la congregación de los homogéneos para la separación de los heterogéneos. Es por esta arte química inicial que el espíritu increado, constructor del mundo, estableció la distinción de la naturaleza de las cosas que anteriormente estaban confundidas. La materia y la forma son los principios más antiguos de las cosas. El espíritu, arquitecto del mundo, comenzó la obra de la creación por dos principios universales, uno formal y otro material. A esto corresponde efectivamente las palabras del profeta que dice: al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Solo Dios podía, al comienzo de la formación de la materia, haber distinguido dos grandes principios, que formal uno y material el otro constituyen el cielo y la tierra, pues con la palabra tierra se debe entender esta masa tenebrosa y aún sin forma de las aguas y del abismo, lo que está señalando por las palabras que siguen. La tierra era vacía y desierta, y sobre la faz del abismo se cernían las tinieblas. Fue ella lo que el Creador encerró y limitó con el cielo supremo, o sea, el firmamento, que es en la naturaleza el primer principio formal, aunque lejano. 23. El Espíritu de Dios, que es el propio esplendor de la divinidad, manó en este momento de la creación sobre todas las aguas y se derramó sobre la faz húmeda y opaca del abismo. Luego apareció la luz que en un instante invadió la primer parte más alta y más sutil de la materia y la omitió con una circunferencia luminosa, con una aureola que, como el brillo de un relámpago desde el oriente, lanza una luz de fuego hacia occidente, o como la llama que ilumina con rapidez el humo que la rodea. Fue así que comenzó el primer día, pero la parte más baja de las tinieblas, vacía de luz, permaneció de noche. Así es que las tinieblas fueron divididas en día y noche. 24.
De este primer cielo, que es el principio formal, no fue dicho que era vacío, desierto y enterrado en las tinieblas, y esto indica suficientemente que fue distinguido de la masa tenebrosa, subyacente por medio de la luz súbita, que en ella se derramó por causa de la proximidad de la gloria y de la majestad divina, y debido a la presencia del Espíritu luminoso que provenía de ella. 25. Por consiguiente, desde el comienzo que ha habido dos principios de las cosas creadas, uno luminoso y próximo a la naturaleza espiritual, y el otro eternamente corporal y tenebroso. Aquel, por ser el principio del movimiento de la claridad y del calor, este, por ser el principio del entorpecimiento, de la opacidad y del frío, aquel activo y masculino, este pasivo y femenino. Del primero procede, en el mundo elemental, el movimiento en dirección a la generación de donde se origina la vida. Del segundo, el movimiento tendiente a la corrupción, de donde la muerte busca su origen. Allá se encuentra el doble término del mundo inferior. 26. Pero teniendo en cuenta que el amor siempre tiene la propensión de desbordarse de sí mismo, la divinidad quiso que por su extensión y por la multiplicación de su imagen, esta luz ardentísima a su vez se dilatase y comunicase, porque ella estaba impaciente, dada su naturaleza, con su soledad, y contemplaba su propia belleza en la luz que acababa de crear como reflejada en un espejo. Entonces, como consecuencia de ese espíritu ígneo que partía del pensamiento divino y remolineaba, la luz comenzó a actuar sobre las tinieblas que estaban muy cerca. Una vez vencidas e impelidas hacia el centro del abismo, brilló un segundo abismo, que se constituyó en la segunda morada de la luz o segundo cielo. Este segundo cielo abarca toda la región etérea, en cuya parte superior fueron después sembradas y fijadas antorchas en cantidad, mientras que en la parte más baja fueron dispuestos en orden 7 astros errantes, que con su luz, movimiento e influencia dictan su ley a toda la naturaleza inferior y sublunar, como sus rectores y sus gobernantes. 27. Y para que esta obra tan grande, ideada hace mucho tiempo en el pensamiento divino, no careciese de nada, este mismo espíritu, con una espada de fuego y centellante, combatió a las tinieblas condensadas y a las sombras que yacían por debajo, en el lado opuesto, empujándolas en dirección al centro del abismo. Fue así que fue vivificado gracias a la luz el último espacio de los cielos, que nosotros llamamos aire o cielo inferior. Y aquí que surgió el tercer día, pues bien, las tinieblas, que al principio cubrían toda la faz del abismo, fueron bajadas a las regiones ínfimas durante estos 3 días por acción de la luz que sobrevenía, y fueron a tal punto condensadas, por causa del frío del lugar y de la comprensión y contracción debidas a ese frío, que se transmutaron en la naturaleza y en la masa de agua, en cuyo medio el cuerpo sólido y opaco de la tierra fue equilibrado, endurecido con los excrementos y la crasitud del abismo, transformándose en el núcleo y centro de toda la obra, de la misma forma que el valle funerario es el túmulo de las tinieblas. Como consecuencia de eso, y por estallido de este mismo espíritu, las aguas abandonaron la faz de la tierra y se lanzaron a sus alrededores. Fue así que la faz de la tierra apareció seca, a fin de poder producir un número casi infinito de especies de plantas y animales, y para que pudieran servir de morada al hombre que debía dominarla, proporcionando a aquellos el alimento, una abundante reserva de utensilios. Por consiguiente, la tierra y el agua compusieron un único globo, cuya opacidad o sombra, que es una imagen del abismo, rodea continuamente y envuelve toda la proximidad del aire que está opuesto al sol. Efectivamente, ahuyenta la luz que la impele rumbo al espacio opuesto, el que ella ocupa, y siempre fugitiva se retira semejante a quien se desbalance. Creación del sol. Esta luz, que estaba esparcida en los espacios del abismo, después de la derrota y de la destrucción de las tinieblas,
el Supremo Obrero tuvo a bien reunirla en un globo luminoso y nobilísimo, el globo luminoso del Sol, con una grandeza y una forma excelente, a fin de que, estando allí encerrada, actuase con más eficacia y emitiese sus rayos con más fuerza, y también para que esa luz creada, pero cuya naturaleza se aproxima a la gloria divina, procedente de la unidad increada, se difundiera en las criaturas partiendo de la unidad. 29. Todos los demás cuerpos extraen su luz de esta antorcha luminosa del mundo, pues la opacidad que percibimos en el globo de la luna, a causa de la proximidad de la Tierra y de la extensión de su sombra, nos convence de que existe una semejante en todos los otros globos, aunque la distancia nos impida percibir esa posibilidad. Esta primera, y su permanente naturaleza, fuente de luz para todos los seres sensibles, debía forzosamente pertenecer a la unidad, de la cual las cosas de aquí abajo debían extraer el soplo de la vida. Es por causa de esto que un filósofo dice con mucha propiedad: el sol y el hombre dan origen al hombre. 30. Ciertos filósofos dijeron que el alma del mundo estaba en el sol y que el sol estaba colocado en el centro del universo. En efecto, parece que la justicia de la naturaleza y la consiguiente proporción exigen que el cuerpo del sol esté igualmente distante de la fuente y origen de la luz creada, o sea, del cielo altísimo, empírico, y del centro tenebroso que constituye la tierra, que son los elementos de toda la obra, a fin de que esta antorcha del mundo, en calidad de naturaleza intermediaria y conciliadora de estos dos extremos, ocupe su lugar en el medio para recibir del polo superior la inmensa riqueza de las virtudes que posee y transmitirlas a la tierra inferior a una igual distancia. 31. Antes que la luz creada se reuniera en el cuerpo del sol, la tierra estaba ociosa, desocupada y solitaria a la espera del macho, a fin que, fecundada por su cúpula, engendrarse todos los géneros de animales, pues hasta entonces ella solo había producido obras abortadas, y de algún modo imperfectas, como son los vegetales. Ténganse en cuenta que anteriormente el calor de la luz era débil e impotente para triunfar sobre la materia húmeda y fría, y no tenía condiciones de extender más lejos sus fuerzas. 32. La luz es la forma universal. Por consiguiente, la materia primera recibió su forma de esta luz, del mismo modo que los elementos. Ella les es común y, pasado por ellos, cumple la misma función que la sangre en nuestro organismo. Ella crea entre ellos un amor estrecho y no el odio y el combate, como pretende de la opinión del vulgo, estrechándose por lo tanto como el eslabón natural de la necesidad. Ellos se coagulan en los cuerpos variados de los mixtos según sus especies. Mucho más fuerte, según la evidencia, también la forma universal es la luz del sol, que derrama todas las formas naturales en la obra de la generación, en la materia predispuesta y en las simientes de los seres, pues quienquiera que sea, todo individuo encierra en sí una chispa de la naturaleza de esa luz, cuyos rayos comunican secretamente una virtud activa y motriz a la simiente. 33. Fue preciso que esta porción de la materia primera, que fue dejada en la región inferior, así como los elementos que de ella procedieron, fueran imbuidos desde el comienzo de una leve tintura de esta primera fuga, para que pudiesen recibir una luz y más fuerte cuando se formasen los mixtos, y por eso que se juntan perfectamente y se unen, por ser de naturaleza homogénea, el fuego con el fuego, el agua con el agua, la luz con la luz. 34. De su situación y virtud eficaz, podemos deducir que el Sol ejerce en el universo la función del corazón, del cual la vida se esparce por todas partes, pues la luz es el vehículo de la vida, de la misma forma que en su fuente y causa más próxima. 34. De esta situación y virtud eficaz
podemos deducir que el Sol ejerce en el universo la función del corazón, del cual la vida se esparce por todas partes, pues la luz es el vehículo de la vida, de la misma forma que en su fuente y causa más próximas, y las almas de los seres vivos son rayos de la luz celeste, que infunden la vida en las cosas, con excepción del alma del hombre, que es un rayo de la luz supraceleste e increada. 35. Dios expresó su divinidad en el Sol por medio de una triple imagen. En primer lugar, por la unidad, pues la naturaleza no está sujeta a la multiplicidad de los soles, de la misma forma que la divinidad no posee la pluralidad de los dioses. Esto para que de una única fuente todas las cosas partan y de ella dependan. Luego, por medio de la Trinidad o la triple función, pues el Sol, como un vicario, representante de Dios, distribuye todos los beneficios de la naturaleza a través de su luz, su movimiento y su calor, de donde procede la vida que constituye el último y más perfecto acto de la naturaleza en nuestro mundo, el cual ella no puede sobrepensar, sino solamente retornar a sí misma. Ahora bien, de la luz y del movimiento se origina el calor, de igual forma que la tercera persona de la Trinidad procede de la primera y de la segunda. En último lugar, Dios expresó su divinidad en el hecho de que Dios, que es una luz eterna, infinita e incomprensible, solo puede manifestarse y dejarse ver en el mundo por medio de la luz. Por consiguiente, nadie se admire si el Sol eterno quiso revestir de tantos privilegios a su imagen perfectísima, el Sol que orna el firmamento, que él esculpió y donde estableció su tabernáculo. El Sol es un límpido espejo para la gloria divina, como fuente elevada sobre los sentidos y las fuerzas materiales. Esta gloria se creó un espejo, cuyo esplendor pudiera reflejar los rayos de la luz eterna sobre todas sus obras y hacer que la reconozcan por este reflejo, pues la naturaleza mortal está impedida de contemplar directamente la luz divina. El Sol es el ojo real de la divinidad, que con su presencia concede la libertad y la vida a los que la suplican. 37. Creación del hombre. El Supremo trajo del artífice y, en cierto modo, el ombligo o la corona de toda la obra. Consistió en producir al hombre, resumen de la fabricación del mundo e imagen de la naturaleza divina. El Creador colocó su nacimiento en la sexta parte de la luz, que fue la última de la obra, constituyéndolo en el rico móvil de la naturaleza entera, hacia donde confluyen en la naturaleza humana todos los dones de las potencias superiores e inferiores, cual otra Pandora. Siendo así, a las cosas del universo ya ordenadas se unió el hombre, como el único complemento que faltaba a la obra, aquel al que ella dio un limo más puro para modelar un vaso de arcilla tan precioso. El globo de aquí abajo y sus habitantes pedían tal rector, cuyo yugo no se cansarán de soportar. 38. En el sexto día de la creación y en el tercero después del nacimiento del Sol, el hombre surgió de la tierra. El más grande misterio derrama su sombra sobre el tiempo de esta producción y sobre este número de días. De la misma forma, pues como en el cuarto día de la creación, toda la luz que había en el cielo se coaguló en un único sol, así fue que en el sexto de la creación, el limo de la tierra recibió un soplo de vida y se levantó bajo la forma de un hombre vivo, imagen de Dios. Así es que en el cuarto día, o sea en el cuarto milenio después del origen del mundo, el Sol no creado, esto es, la naturaleza divina infinita, que antes no podía ser contenida por ningún marco, quiso ser estrechada y empequeñecida, y en cierto modo limitada en el cuerpo humano. Y en el tercer día, o sea, en el tercer milenio, pues para Dios 1000 años son como un día, después del nacimiento y de la primera venida de este Sol no creado, y hacia fines del sexto día, o sea en el sexto milenio, después de la creación, ocurrirá la gloriosa resurrección de la naturaleza humana, en la segunda venida del juicio supremo, lo que nos fue representado por la bienaventurada resurrección que tuvo lugar en el tercer día,
Fue así que el profeta ocultó el destino y la duración misteriosa del mundo en el Génesis. 39. El Todopoderoso hubiera podido crear el mundo creado, hubiera querido, si en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, si así lo hubiera querido, pues Él habló y todas las cosas fueron hechas. Con todo, el orden de los principios de la creación y de los elementos de la naturaleza, que representa una sucesión de las criaturas en la relación de las primeras a las últimas, estaba trazado en la mente divina antes de que la naturaleza fuese creada. Orden, que el filósofo sacro inscribió en el Génesis, antes que la obra de la creación. Los 3 actos de formación de la materia primera. Parece que la materia primera recibió forma de 3 modos generales. El primer acto de formación fue hecho en el lugar donde la forma luminosa y racional se encontró con una porción de materia incomparablemente más débil que ella, sin que hubiese ninguna proporción entre las fuerzas de una y de otra. Como en el cielo empírico, ella comenzó a actuar sobre la materia. Ahora bien, existiendo allí una virtud casi infinita, ella tragó y devoró la materia, transformándola en una naturaleza casi espiritual y exenta de todo accidente. 41. El segundo acto de formación se realizó en el lugar que las fuerzas de la forma y de la materia se encontraron, con presión e igualdad. Fue de esta manera que recibieron forma el cielo etéreo y los cuerpos que lo pueblan. En este tiempo, la acción de la luz, cuya fuerza es potentísima, alcanzó tal culminación e iluminando y sutilizando maravillosamente la materia, la liberó de toda tara y vicio, aún del veneno de la corrupción y de la muerte. Eso debía ser, y realmente lo fue, un acto de formación verdadero y pleno. 42. El tercer modo como la materia fue formada es aquella en que la forma se presentó como siendo la más débil, según se dio en nuestra región elemental, aunque de manera diferente. En ella, el apetito insaciable de la materia, que se irrita y se vuelve violenta en su fundamento, por su exceso y superabundancia, lo que constituye un signo de defecto e imperfección, no puede ser jamás satisfecho, no cura su enfermedad por causa del alejamiento y de la distancia del principio formal. Es por esa razón que la materia, no estando aquí abajo a gusto ni plenamente formada, siempre suspira detrás de una nueva forma. Cuando ella finalmente la recibió, comunica como una dote a un marido, una amplia herencia de corrupción y de imperfecciones. Esta materia triste, obstinada, rebelde, inconstante, siempre ardiente en busca de nuevos abrazos, desea todas las formas, no se satisface con ninguna y odia aquellas que desea mientras están ausentes y también cuando las mismas están presentes. 43. Es correcto concluir que el origen y el fermento de la alteración y de la corrupción y veneno fatal de la muerte llegan hasta los elementos y los mixtos de aquí abajo, no por causa de la contradicción y de sus cualidades, sino debido al molde y al menstruo venenoso de la materia tenebrosa. La forma se reveló débil e impotente en la unión que con ella aquí se hizo, donde la materia prevaleció como primera y radical, pero no consiguió purgarla de su tara y de su imperfección. Es lo que nos confirma el texto sagrado, donde es preciso observar que se dice que nuestro primer padre fue creado inmortal por causa de su materia, y que a fin de que él fuese exento de la corrupción terrestre y de la mancha original de esta materia, Dios colocó en el paraíso terrestre un árbol abundante en frutos vida, y que era como una fortaleza y un remedio contra la fragilidad de la materia, la servidumbre de la caducidad y la muerte. Después de su caída y de la sentencia que lo tornó mortal, le fueron vedados su uso y la aproximación. 44. Por consiguiente, desde el comienzo, solo hubo 2 principios simples de la naturaleza, de los cuales se originaron todas las otras cosas, sin que ninguna le antecediese, o sea, que la materia primera y su forma universal,
de cuya cópula nacieron los elementos, a guisa de segundos principios, y que son nada más que la materia primera diversamente formada. Por su mezcla, ella se vuelve la materia segunda de las cosas, que está más próximamente sujeta a los accidentes y que sufre las vicisitudes de la generación y de la corrupción. Tales son los grados y el orden de los principios de la naturaleza. 45. Aquellos que admiten un tercer principio más allá de la materia y de la forma, o sea, la privación, están ultrajando a la naturaleza, visto que esto contraria su designio si ella admitiera cualquier principio que fuera contrario a su fin, pues el fin que ella persigue, cuando engendra, consiste en la adquisición de una nueva forma, a la cual la privación es contraria, y por eso se deduce que este principio no puede constar en la intención de la naturaleza. Habrían hablado más verídicamente si hubiesen reconocido el amor y la inclinación de la materia hacia la forma como un principio de la naturaleza. Estando privada de su primera forma, la materia aspira a una nueva, pero la privación no es únicamente otra cosa, sino la ausencia de la forma o la que no corresponde a este efecto, el nombre augusto de principio de la naturaleza. Con más justicia le cabe al amor, que es el mediador entre el que desea y el que es deseable, entre lo disforme y lo bello, entre la materia y la forma. 46. La corrupción participa y se aproxima más a la generación que hace de esto su privación, visto que la corrupción es un movimiento que dispone a la materia para la generación de grados sucesivos de alteración que en ella introdujo, pero la privación no actúa y no ejecuta nada en la obra de la generación, al contrario de la corrupción, que excita y prepara la materia a fin de que se torne susceptible de forma, y cual mediadora le presta un servicio alcahueta, lenocinium, a fin de que la materia pueda más fácilmente satisfacer su codicia natural y obtener por un misterio la cópula de la forma. Es por eso que la corrupción es una causa instrumental y necesaria de la generación, mientras que la privación es, nada más, que una supuesta carencia del principio activo y formal, las tinieblas sobre la faz del abismo, o sea, la materia informe y tenebrosa. 47. La armonía del universo consiste en la formación diversa y graduada de la materia, pues de la mezcla equilibrada de la materia primera y de la forma se originó la diferencia de los elementos, y después la de las regiones del mundo, en lo que, en pocas palabras, pero verídicas, nos indicó Hermes, al decir que lo que está arriba es como lo que está abajo. En efecto, tanto las cosas superiores como las inferiores son hechas de la misma materia y de la misma forma, pero se diferencian en razón de sus mezclas, de su situación y de su perfección. De esto proceden la distribución de las partes del mundo y la jerarquía del conjunto de la naturaleza. 48. Por consiguiente, es preciso creer que la materia primera, después de haber recibido de la luz la formación y la distinción de las cosas, emigró por completo hacia fuera de sí misma, y que transmitida en los elementos y en los mixtos que se formaron, fue totalmente agotada en la realización de la obra del universo. Es preciso que se diga que ella misma se ocultó y que no puede ser separada de modo alguno de ellas, en las cosas que anteriormente se encerraron en ella y fueron manifestadas y producidas. 49. Nos queda un ejemplar de esta antigua masa confusa, o de la materia primera, en esta agua seca que no humedece y que se encuentra en las grutas subterráneas o en el margen de los lagos. Ella impregna todas las cosas como una simiente abundante y se volatiliza al menor calor. Si supiéramos extraer de ella los elementos intrínsecos, cuando se halla estrechamente unida a su macho, y separarlos artísticamente, y después reunirlos de nuevo, entonces podríamos jactarnos de haber descubierto un arcano preciosísimo de la naturaleza y del arte, y aún un resumen de la esencia celeste. 50. Aquel que busca los elementos simples de los cuerpos, separados de toda mezcla, se fatiga en un trabajo vano,
pues el espíritu humano los desconoce. Efectivamente, aquello que comúnmente se tiene por elemento no es simple, sino mixto, aunque unidos inseparablemente en sí mismos. La tierra, el agua y el aire constituyen más bien partes integrantes del universo que elementos, pero con toda propiedad se puede decir que son los moldes de los cuerpos puros. 51. Los cuerpos de la tierra, del agua y del aire, que están separados en su esfera sensible, difieren de los elementos de los cuales la naturaleza se sirve en la obra de la generación y que componen los cuerpos mixtos, pues estos últimos son imperceptibles a nuestros sentidos, en la mezcla que de ellos hace la naturaleza por causa de su tenuidad y sutilidad, hasta que alcanzan la consistencia de un cuerpo palpable y se convierten en una materia densa, lo que es también la opinión de Lucrecio cuando dice: es preciso admitir que todas las cosas se componen de principios insensibles. Los que componen la religión inferior del universo no llegan, siquiera, a ser admitidos en la obra de una generación perfecta, porque son demasiados espesos e impuros, no suficientemente digeridos. Ellos son, antes, sombras y simulacros de elementos más que verdaderos elementos. 52. Con todo, podemos dar los mismos nombres que los nuestros a estos elementos imperceptibles antes de su mezcla en la obra absoluta y perfecta, y de cuya naturaleza nos servimos para fabricar las obras, pues las partes del mixto corresponden en una cierta proporción a las partes del mundo y le son de alguna manera análogas a las partes más sólidas que podemos llamar tierra, a las húmedas agua, a las más tenues aire, el calor natural fuego de la naturaleza, y a las virtudes ocultas y esenciales sin inconvenientes, naturalezas celestes y astrales, o si no, quinta esencia, siendo así, pues cualquier mixto que exista ha de exaltarse y glorificarse con el nombre de microcosmos. 53. Aquel que estuviera en condiciones de extraer los primeros elementos que sirven a la generación de las cosas, podría también componer con ellos los individuos de esas mismas cosas, y nuevamente convertir a esos individuos en sus elementos. 54. Aquellos, pues, que se dedican al trabajo de buscar los elementos de la naturaleza para con ellos componer un cuerpo, o después de haberlo compuesto con el artificio que se sirve la naturaleza y de nuevo transformarlo en sus elementos, que recurran al autor de la propia naturaleza, pues estos primeros elementos son del eterno dominio y conocimiento de la naturaleza, y desde su origen fueron dejados a su criterio, permaneciendo completamente desconocidos del arte y de la industria humana. 55. El elemento de la naturaleza de los mixtos consiste precisamente en una porción muy simple y muy pura de la materia primera, distinta por su propia diferencia y sus cualidades, y que forma la parte esencial en su composición material. 56. Cuando se habla de elementos de la naturaleza, se entienden los principios materiales, de los cuales unos son más puros y más perfectos que otros, de acuerdo con la virtud de la forma, que en ellos es más grande y más frecuente. La mayoría se distingue por la dilatación y densidad. Los que son más dilatados y más próximos a una naturaleza espiritual son los más puros, los más leves, los más aptos a la acción y al movimiento. 57. La venerable antigüedad repartió el imperio del mundo entre 3 hermanos, todos hijos y coherederos de Saturno, porque ella reconocía 3 naturalezas de los elementos, o más propiamente 3 partes del universo. En efecto, por intermedio de Júpiter Todopoderoso, obtuvo por suerte el imperio del cielo, armado con un triple rayo superior a sus otros hermanos. Los iniciados en sus secretos habitaron la religión etérea, que es el lugar de los cuerpos celestes, y que se arroga el dominio sobre las regiones inferiores. Abajo de él colocaron a Juno, esposa de Júpiter, como dueña y señora de la región inferior del cielo, o sea, de nuestro aire. Esto porque esta región es totalmente sacudida por vapores, es húmeda, fría
y de algún modo impura y muy próxima al temperamento femenino, pero siendo ella sumisa a los decretos de los cuerpos superiores, se vuelve a su vez susceptible a sus impresiones y nos la comunica insinuándose y en las cosas cuya naturaleza es compacta para aplacarlas y hacerlas dóciles en las órdenes emanadas de las cosas celestes, y finalmente porque el macho y la hembra se diferencian únicamente por el sexo y no por la especie. Por eso no quisieron que el aire o el cielo, lo inferior, fuera un elemento diferente del cielo superior, en esencia y en especie, sino solo diferente en cuanto al lugar y a los accidentes. A Neptuno, divinidad del mar, le destinaron el imperio de las aguas. Cuando hablaron de Plutón, rey de los infiernos y dios de las riquezas, quisieron entender el globo terrestre lleno de tesoros, por los cuales los hombres suspiran y trabajan, persiguiéndolos como a un fantasma de gloria. Por lo tanto, estos sabios solo admitieron 3 partes del universo o 3 elementos, si así lo queremos denominar, y porque quisieron evidenciar el elemento del fuego bajo la región etérea, pintaron a su Júpiter con un rayo. 58. La experiencia nos enseña que todos los cuerpos de los mixtos se convierten en secos y en húmedos, de la misma forma que todo excremento animal. Esto prueba, pues, que los cuerpos mixtos son compuestos solo de 2 elementos sensibles, que corresponden a nuestra tierra y a nuestra agua, en los cuales los otros residen en virtud y en potencia, pues el aire o elemento del cielo inferior escapa a nuestros sentidos, porque con respecto a nosotros, él pertenece, de alguna manera, a la naturaleza de las cosas espirituales. En cuanto al fuego de la naturaleza, por ser principio formal, no puede, de ninguna forma, ser percibido separadamente de las cosas, por cualquier transformación que se haga de él, visto que la naturaleza de las formas no está sujeta a la apreciación de los sentidos, pues ella es toda espiritual. 59. La Tierra es el cuerpo y el limo del universo condensado. También ella es muy ponderable y ocupa su centro. Pues bien, es preciso tener como cierto e inalterable que si ella es de naturaleza seca, lo es por accidente, a pesar de la opinión común. Es preciso tener también como incuestionable que ella es fría, porque más que los otros elementos, ella tiene algo de la naturaleza opaca y tenebrosa, de la materia primera, pues la sombra y las tinieblas son los receptáculos y los refugios del frío. Ellas ahuyentan también a la luz, y temerosas de ser violadas por ella, se le oponen diametralmente. Merced a su extrema densidad, la Tierra es la madre y la base de las tinieblas, muy difícilmente accesible a la luz y al calor. Es por esta razón que es traspasada por un frío violento. La bilis negra es el más frío de todos los humores, porque participa de la Tierra y pertenece a su dominio, y como la Tierra depende de Saturno, que proporciona un temperamento frío y melancólico. De igual forma, los productos que se forman en el seno de la Tierra y que son de una sustancia terrestre poseen naturaleza muy fría, como el mármol y las piedras, aunque sea necesario hacer un juicio diferente de los metales, que son más de la naturaleza del aire y encierran en sí mucho fuego, por causa de las chispas del fuego oculto de la naturaleza que esos metales tienen infusas y también debido al espíritu sulfuroso que coagula su materia húmeda y fluida. Con todo, el mercurio que lo anula en los otros por medio de su humedad y frío, rinde tributo de su frío a la tierra y de su humedad al agua. No es lo mismo lo que se da con los productos que se forman en el mar, según se puede constatar suficientemente en el ámbar gris, en el coral y en las otras diversas cosas que nacen en el mar y en los ríos y poseen un temperamento caliente. Es por eso que, por el raciocinio y por la experiencia, sabemos que el frío soberano es debido a la tierra y no al agua. 60. El fundamento y la base de la generación, así como de la corrupción, están en lo húmedo, pues cuando la naturaleza trabaja en una o en otra, el humor es el primer paciente entre todos los elementos y el primero en recibir el sello de la forma.
Los espíritus naturales se unen fácilmente, porque de ellos se originan como de su raíz y hacia ellos retornan fácilmente. En ella y por medio de ella, los otros elementos están mezclados. El agua, ese elemento húmedo, no circula en los mixtos y en los individuos, como tampoco lo hace en el conjunto del mundo, cuando se eleva en el aire y en él recae, tanto por obra de la generación como para aquella de la corrupción, pues en una o en otra, la naturaleza quiso que la rarefacción y la condensación se realizaran por los mismos instrumentos y los mismos medios, o sea, por los espíritus. 61. La tierra sirve de recipiente y canal para la generación. El agua es el menstruo de la naturaleza, que encierra en sí las virtudes seminales y aún las virtudes formales que ella extrae del sol, como un principio masculino y una forma universal, pues el sol insuflúa en las simientes de todas las cosas un fuego natural y espíritus que dan forma, los cuales encierran todo lo que es necesario para que la generación, siendo que el calor natural permanece escondido bajo su humedad. Fue por eso que con mucha propiedad dijo Hipócrates que el fuego y el agua todo lo pueden y que contienen todas las cosas, porque las dos cualidades masculinas del calor y de lo seco, que se originan del agua, contribuyen a la generación del mixto por medio de la mezcla. El sol y la luna, los dos grandes luminares, presiden a esas dos naturalezas como dos principales elementos. El sol es el autor del fuego de la naturaleza, mientras que la luna preside los humores. 62. La naturaleza efectúa la circulación del elemento volátil por medio de tres operaciones, o sea, por sublimación, por descenso o reinfusión y por decocción. Estos tres medios exigen temperaturas diversas, teniendo pues la naturaleza designios bien determinados y andando, sin embargo, por vías diferentes, ella conduce sus obras interrumpidas al fin que se propuso y llega a él por medios opuestos. 63. La sublime es una conversión de una naturaleza húmeda y ponderable en otras más leve. Es una exaltación vaporosa, cuyo fin y utilidad es de dos tipos. Primeramente, que el cuerpo compacto e impuro se purifica al volatizarse, y poco a poco abandona su barro y su escoria, y luego, por esta sublimación, se vuelve más susceptible al incesante afluir de las virtudes celestes. Finalmente, que la tierra es descargada por esa evacuación del humor superfluo que la debilitaba y que, vedando sus poros y canales, impedía la acción y el pasaje de los espíritus naturales, al punto de sofocarlos y extinguirlos. Este desprendimiento de lo húmedo, suprimiendo la causa de las obstrucciones, alivia el estómago cansado de la tierra, haciéndolo más adecuado para la digestión. 64. El humor se sublima con la ayuda del calor, pues la naturaleza se sirve del fuego como instrumento adecuado para dilatar los cuerpos húmedos. Es por eso que en invierno y en primavera se elevan con más frecuencia vapores de los cuales se originan las nubes y las lluvias. Esto sucede porque el seno de la tierra abunda entonces en calor y humedad. Pues bien, el humor es la causa material de los vapores y de las emanaciones, de la misma forma que el calor es su causa eficiente. En la sublimación, la naturaleza impele la actividad de su fuego lo más lejos posible. 65. La renuncia o descenso que constituye la segunda vía de la naturaleza es la circulación. Se da tanto el vapor totalmente espiritualizado y recayendo en su cuerpo denso y acuoso, vuelve a caer inmediatamente sobre la tierra, o si no, constituye una nueva caída del humor, primero rarefacto y sublimado, y después de nuevo condensado, a fin de que la tierra que absorbe ese licor sea lavada e impregnada de este néctar, y de esta bebida celeste perfectamente purificada por destilación. 66. En la circulación, la naturaleza tiene tres propósitos. El primero consiste en lo siguiente. Regando la tierra, la naturaleza no derrama de una sola sus aguas en su seno,
sino que las destila, por estar completamente purificadas, poco a poco, recelosa de que ellas se desborden sobre la tierra y para evitar que esta cantidad demasiado grande de agua obstruya el pasaje al espíritu vivificante que fluye en las entrañas del suelo y para que no sofoquen y apaguen su calor interno, pues esta prudente y justa gobernante distribuye sus beneficios con consideración, armonía y medida. El segundo propósito consiste en lo siguiente: por diferentes canales y tubos de evacuación y por diversos modos apunta a distribuir el humor, hora más hora menos, derramando a veces una lluvia más fuerte, a veces más fina, a veces rocío, otras veces hielo blanco, a fin de empapar la tierra en mayor o menor medida, según esté más alterada o menos modificada. El tercer propósito consiste en que esos riegos no sean continuos sino espaciados, y que entre ellos haya otras operaciones, por lo que después de la lluvia sobreviene el buen tiempo y después del buen tiempo la lluvia. 67. Un frío muy débil, o mejor, un calor que acaba y se extingue, libera los vapores anteriormente coagulados e inmovilizados, que son llevados casi hasta la mitad de la región del aire y los hace caer en forma de lluvia, pues un calor demasiado grande los disiparía e impediría su condensación, del mismo modo que un frío violento los comprimiría y los congelaría de tal modo que no podrían siquiera transformarse en lluvia. 68. La última rueda del círculo de la naturaleza es la decocción, que no es otra cosa sino una digestión del humor completamente crudo, el cual, destilado en las entrañas de la tierra, en ella madura y se convierte en alimento. Pues bien, parece que esta última operación es el objetivo y la finalidad de las dos anteriores, porque ella consiste en un aflojamiento del trabajo y una satisfacción por el alimento, proporcionada por los trabajos y por las acciones de las dos últimas ruedas. Pues habiendo recibido este humor crudo, ella lo mastica y tritura por medio del calor interno, cocinándolo y dirigiéndolo casi sin movimiento y sin esfuerzo, como hundida en el reposo y en el sueño, atizando suavemente y sin ruido el fuego secreto, que es el instrumento específico de la naturaleza, a fin de que él convierta en alimento a ese licor crudo que fue suavizado por lo seco. Tenemos aquí el círculo realizado y perfecto de la naturaleza, que ella hace girar por diversos grados de trabajo y de calor. 69. Estas tres operaciones de la naturaleza están de tal modo encadenadas y poseen tantos puntos de relación mutua que el fin de una se convierte en el comienzo de la otra, y por un orden necesario se suceden alternadamente según sus designios. Así, las leyes de la inestabilidad están de tal manera entretejidas y entrelazadas que éste presenta mutuos servicios, cooperando todas para el bien del universo. 70. Sin embargo, contra su voluntad, a veces, la naturaleza es llevada fuera de sus límites y no mantiene una ruta cierta, particularmente en la dirección y en el sistema del elemento húmedo, cuyas leyes interrumpidas son engañosas y fácilmente cometen o sufren violencia, y también debido a la inconstancia de su naturaleza volátil, que en virtud de la disposición variable de los cuerpos celestes, los cuales modifican las cosas de aquí abajo, de modo especial, el agua desviándola de sus vías y las leyes, para que ella se vuelva más dócil a las órdenes del soberano motor, el cual se sirve de ellas como instrumento y órgano para poner en movimiento la máquina del universo. De ahí proviene que la temperatura del aire de nuestra morada terrestre es falaz e inconstante y que las estaciones del año fueran con eso modificadas. Lo mismo ocurre también con el viento de la tierra, que genera productos buenos o enfermizos, en mayor o menor cantidad, según la medida en que haya sido dispuesta y afectada por el agua. Así es que el aire que respiramos, de acuerdo con su impureza o infestación, proporciona la salud o causa las enfermedades,
siendo que la naturaleza húmeda realiza todas las revoluciones que nosotros vemos aquí abajo. 71. Como las cosas inferiores están sujetas a las leyes de las superiores, cuya naturaleza y alteraciones el hombre desconoce por completo, no podemos establecer una regla cierta e incuestionable en relación a nuestro cielo inferior, con el propósito, no obstante, de ofrecer algún precepto general. Deseamos que el filósofo observe siempre antes la intención de la naturaleza que la acción producida y que desee siempre de ella antes el orden que la perturbación. 72. Circulación de lo húmedo en los mixtos. Tanto en la economía de los mixtos como en el mundo en general, la naturaleza deja observar la volubilidad de la naturaleza húmeda, pues los mixtos se originan, se alimentan y se desarrollan por la revolución de lo húmedo, o sea, por la disecación, humectación y digestión. Es por eso que estas tres operaciones de la naturaleza son comparadas a la carne, a la bebida y al sueño, pues la carne corresponde a lo seco, la bebida a lo húmedo y el sueño a la digestión. 73. Que el hombre no se vanaglorie más con títulos vanos, ni invente más sueños como si pudiera reivindicar para sí solamente, como propiedad suya, el nombre del microcosmos, porque en su materia, en construcción, todos los elementos naturales del macrocosmos se perciben. En efecto, todo animal, aún un gusano, cada planta, aún un alga, representan un pequeño mundo que mantiene una relación con la imagen del grande. Que el hombre busque, pues, el mundo fuera de sí, porque lo ha de encontrar por todas partes, pues el mismo arquetipo es el que formó a todas las criaturas y partieron de él, de la misma materia, fueron formando mundos casi infinitos en cantidad, aunque sean desiguales en su forma. El hombre, por lo tanto, la sumisión y la humildad, porque solamente a Dios pertenece la gloria. 74. Las naturalezas inferiores son formadas y mezcladas con el elemento de las superiores. Es por eso que el agua, que no se puede estar sujeta a atraso, sigue al frente de los dones celestes. El aire abre paso al vapor volátil del agua y la recibe como su huésped en la región de las nubes, cual en un salón magnífico. Antes de llegar a él, se espiritualiza su cuerpo. De alguna forma, su humedad pierde el peso, a fin de gracia a su levedad, realizar más deprisa su propósito y gozar así del privilegio de dos naturalezas diferentes. 75. El Sol, sin embargo, ese príncipe de la corte celeste, como también las naturalezas superiores que cuidan de las inferiores, por medio de un flujo continuo, insufla y destila espíritus vivificantes que se asemejan a pequeños arroyos que brotan como de fuentes extremadamente límpidas. Pues bien, cuando se comprimen y condensan en forma de nubes, como esponjas, absorben con placer ese néctar espiritual y lo atraen por medio de una fuerza magnetizada. Después que lo recibieron, se hinchan y una vez fecundadas por esta simiente, vuelven a caer en el seno de la tierra, transformadas en rocío, en hielo blanco, en lluvia o en otro fenómeno húmedo, como si le fuera devuelto su primer peso. Al recibir en sus entrañas ese humor del que formaba parte, esta madre común es fecundada por él, a través de una simiente celeste y produce con el tiempo frutos sin cuento, más o menos perfectos, según la virtud de la simiente y la disposición de la matriz. Nuestras aguas inferiores participan también de estos beneficios del cielo, por cuanto componen un solo globo con la tierra y reciben en común con ella estos dones, y todos los otros elementos son de la misma manera formados con su fermento por medio de la naturaleza del agua. 76. Pues bien, este fermento de los elementos es un espíritu vivificante que, procediendo de las naturalezas superiores, se encuentra destilado e insuflado en las naturalezas inferiores, sin lo cual la tierra se volvería vacía y desierta.
Esto porque él constituye la simiente de vida sin la cual ni el hombre, ni ningún animal, ni siquiera ningún vegetal conseguiría gozar del beneficio de la generación y de la existencia, por cuanto que el hombre no vive solamente de este alimento celeste, o sea, de un aire mezclado y formado de un soplo de este espíritu vivificante. 77. Los tres segundos elementos. Solo depende de Dios y de la naturaleza la manera de cómo, en la generación de las cosas, los tres elementos puros de la materia son apartados, porque no están sujetos al arte y a las leyes del espíritu humano. Con todo, de la unión de estos tres principales lejanos, resultan otros seres que, siendo extraídos por la transformación química de los mixtos, presentan una gran semejanza y analogía con los primeros, que son la sal, el azufre y el mercurio. Así vemos que la Trinidad es el sello de los elementos y de toda la naturaleza. 78. Las especies de estos tres últimos elementos nacen del triple enlace y de la alianza de los tres primeros, pues el mercurio es generado de la mezcla de la tierra y el agua, el azufre de la unión de la tierra y el aire, y la sal de la condensación recíproca del aire y del agua. No se pueden indicar más uniones y conjugaciones entre ellos. El fuego de la naturaleza reside en todos ellos como su principio formal, porque las virtudes celestes aún influyen y cooperan en ellos. 79. No es preciso pensar que del concurso causal de estos primeros cuerpos y de estos primeros elementos se originen enseguida los segundos, pues para formar el mercurio se hace necesaria una tierra fértil, perfectamente lavada y diluida con un agua límpida. El azufre es hecho de una tierra muy sutil y muy seca y del comercio del aire húmedo, y la sal se endurece con base en agua fértil y marina, así como de un aire crudo que en ella se haya aprendido y ajustado. 80. Podemos garantizar que no se opone a la naturaleza la opinión de Demócrito, que de todos los cuerpos se componen de átomos. Tanto la razón como la experiencia la protegen contra la falsa acusación en ese sentido. Téngase en cuenta que sobre este punto ese imaginativo filósofo se expresó con mucha sinceridad y abiertamente, pues no se deseó callar ni ocultar bajo el velo de un lenguaje oscuro y enigmático la mezcla de los elementos, que tuvo que realizarse por medio de pequeños corpúsculos invisibles para poder armonizar con las intenciones de la naturaleza. De otra manera, los elementos jamás se unirían y no podrían componer un cuerpo natural continuo, visto que la experiencia nos enseña que en la transformación y en la composición artificial de los mixtos, que se realiza por destilación, jamás dos o más cuerpos se mezclan mejor que cuando se hayan convertidos en vapor sutil. Ahora bien, tenemos que creer que la naturaleza efectúa mezclas aún más finas y más sutiles, y hasta en cierto modo espirituales, y fue justamente en eso que Demócrito pensó. En efecto, y la densidad y la opacidad de los cuerpos representan un obstáculo para la mezcla. Es por eso que las cosas son más apropiadas para mezclarse cuanto más finas y sutiles sean. 81. Con los 3 grados del ser y de la existencia de los mixtos se establecen 3 géneros soberanos: el de los minerales, el de los vegetales y el de los animales. La naturaleza quiso que la tierra fuera el lugar en que debieran organizarse los minerales, que la tierra y el agua fueran el lugar nacimiento de los vegetales. En cuanto a los animales, quiso que ellos nacieran y vivieran sobre la tierra, en el agua y en el aire. Con todo, el aire es el principal alimento y sustento de todos. 82. Se cree que los minerales poseen solamente el ser y no la vida, aunque se puede afirmar que los metales, que son los principales entre los minerales, de algún modo tengan una vida
Esto porque en su generación se realiza una especie de unión y una mezcla de dos simientes, la masculina, que es el azufre, la femenina, que es representada por el mercurio. Estas dos simientes, pues luego de agitadas por una circulación larga y reiterada, pasando por una purificación, templadas y formadas de la sal de la naturaleza y mezcladas, además perfectamente, en un vapor muy sutil, asumen la forma de un limo y de una masa blanda. Después de eso, el espíritu del azufre congela insensiblemente al mercurio, y entonces esta masa finalmente se endurece y toma la consistencia y la firmeza de un cuerpo metálico. 83. Los metales, principalmente los perfectos, encierran en sí mismos principios de vida, o sea, ese fuego impreso e insuflado por el cielo, que habiéndose como entorpecido y embotado bajo la apariencia del metal y aún privado de movimiento, se esconden esos principios como un tesoro, hasta que, liberado por la transformación filosófica y por el espíritu clarividente del artífice, deja entrever un espíritu sutil y un alma celeste por medio del movimiento vegetativo, revelándose finalmente en la producción maravillosa del secreto del arte y de la naturaleza. También los vegetales son provistos de un alma y su semilla es siempre hermafrodita. Además del alma vegetativa, los animales poseen un alma sensitiva, y los más perfectos de ellos contienen un símbolo de la Trinidad, o sea, la generación del Hijo para los sexos separados. En cuanto al hombre, no solo su alma constituye un rayo de la luz divina, sino que sus facultades interiores son comparables a la de los astros y los meteoros. Sus pasiones son como los vientos, los tifones, los relámpagos, los truenos. A pesar de eso, aún un animal o una planta cualquiera puede jactarse de ser un microcosmos. Los mixtos vivos se componen de un cuerpo, de un espíritu y de un alma. Las piedras preciosas son como una gota purísima de un rocío destilado y como lágrimas endurecidas que cayeron del cielo, lo que hacen que posean eminentes virtudes ocultas. 84. La vida de los individuos consiste en una unión estrecha y proporcional de la materia y de la forma. Ahora bien, el punto esencial y la base de estas dos esencias toman su consistencia en la unión y en la alianza estrecha del húmedo radical con el calor, o fuego natural, pues este fuego natural es un rayo celeste y este a su vez es una porción purísima de la materia, perfectamente digerida, como un aceite purificado y destilado y formado, de cierta forma, en esencia, espiritual, tanto en los órganos de la naturaleza como en los alambiques. 85. En las simientes de las cosas subsiste mucho húmedo radical. Ellas encierran en sí ciertas chispas de fuego celeste, como su alimento, la cual realiza en ellas todo lo que es necesario para la generación, puesto que es recibida en la materia adecuada. Ahora bien, se debe suponer que donde se encuentra el principio constante del calor, se debe hallar también el fuego, y debemos encarar el húmedo radical como el principio constante del calor, pues es allí donde él se encuentra de la manera más natural. 86. Se puede observar en el húmedo radical algo de inmortal, que no desaparece con la muerte, ni se consume con todos los esfuerzos del fuego más violento, sino que permanece en los cadáveres y en las cenizas de los cuerpos quemados, sin que el fuego lo pueda destruir. 87. En cada mixto existen dos tipos de humor, el elemental y el radical. El elemental, que es de una naturaleza medio acuosa y media aérea, no resiste al fuego y se evapora bajo la forma de humo o de vapor, y cuando está agotada, el cuerpo se transforma en cenizas. Esto porque los elementos están ligados por intermedio de ella, en su mezcla, como si fueran una cola, pero el humor radical resiste a la tiranía de nuestro fuego, puesto que no se evapora, aun cuando los cuerpos son quemados. Por el contrario,
sobreviviendo la destrucción del mixto, este humor permanece obstinadamente aferrado a las cenizas, lo que constituye una prueba de su perfecta pureza. 88. Aunque sea poco entendido en la ciencia de la naturaleza, por la experiencia los vidrieros descubrieron el secreto del húmedo radical oculto en las cenizas, pues ellos extraen el vidrio de las cenizas que funden con el auxilio de la llama, cuya extremidad puntiaguda consigue divisar los corpúsculos de la materia y hace manifiesto ese húmedo que en ella se escondía. Efectivamente, todas las fuerzas del arte y del fuego no pueden rebajar o elevar la materia a un grado más eminente o más bajo, como es preciso que las cenizas se derramen, de modo que formen una cantidad continua y un cuerpo sólido, como es el del vidrio. Y dado que esta fluidez no puede ser obtenida en absoluto sin humor, es imprescindible, por lo tanto, que ese húmedo inseparable de la materia encuentre su remate en ese bello cuerpo diáfano como un cuerpo etéreo. 89. La sal que se retira de las cenizas y en la cual reside la virtud poderosa de los mixtos, así como la fertilidad de los campos, que resulta del incendio y de las cenizas de la espiga y de la etopa, constituyen un indicio seguro de que ese humor inviolable por el fuego es el principio de la generación y la base de la naturaleza, aunque no tenga ningún efecto mientras permanece oculto en estas cenizas, sino solamente cuando es percibida por la tierra. Esta virtud revela sus facultades generativas y secretas, cuando es provocada por la virtud de la tierra, con la cual las cenizas tienen analogía, y lo mismo sucede con las simientes de los seres vivos. 90. Este bálsamo radical es el fermento de la naturaleza, con la cual la masa de los cuerpos es formada y templada. Es una tintura imborrable e indivisible que penetra toda la sustancia de las cosas, pues ella tiñe y hasta llega a impregnar los excrementos más inmundos. Aunque imperfecta, la generación frecuente que de aquí se origina constituye una nueva prueba, de la misma forma que el hecho que los trabajadores abonen con bastante frecuencia las tierras, a fin de que sus campos les ofrezcan con abundancia lo que ellos sembraron. 91. Es de cierto modo probable que esta raíz de la naturaleza, que permanece inviolable después de la ruina y de la destrucción del mixto, sea un vestigio y una proporción purísima e inmortal de la materia primera, tal cual era inmediatamente después de haber sido formada e impresa por intermedio del carácter divino de la luz, pues este connubio antiguo de la materia prima con su forma es indisoluble. Fue de él que nacieron los otros elementos corporales, y fue necesario que la base de las cosas corruptibles fueran incorruptibles, y que el interior más recóndito de los cuerpos estuviera oculta una raíz firme, la cual encontrar en esa base, por decir así, su terraplén cúbico, siempre estable e indestructible, a fin de que el principio material, que es capaz y conceptible de la vida, fuera constante y perpetuo. El entorno, como alrededor de un eje inalterable, se realiza la inestabilidad de los elementos y de las cosas. Y si nos es permitido hacer alguna conjetura probable de cosas que son oscuras en sí mismas, entonces deberemos concluir que esa sustancia inmortal constituye el fundamento del mundo material y el fermento de su inmortalidad, y que en el día del incendio universal, con la purificación de los elementos por el juicio del fuego, el Eterno, que equilibra todas las cosas por peso y medidas, habrá querido hacer sobrevivir a la ruina del mundo. Todo esto con la finalidad de poder renovar y separar su obra gracias a esta materia pura e inviolable, preservando esta obra de la corrupción y de las imperfecciones de su origen, para hacerla eternamente gloriosa e incorruptible. 92. Es evidente que esta radical no es de la naturaleza de las formas específicas, pues cada individuo posee su forma particular e individual que se aleja del cuerpo después de la transformación del mixto,
Este principio radical subsiste con todo y no se extingue, aunque se halle muy debilitado por causas de la ausencia de la forma y casi sin efecto. Le quedan, sin embargo, aún ciertos pequeños fuegos vitales, capaces de dar origen a productos más viles, de poco valor e imperfectos, los cuales son obras de la materia que de la naturaleza, pues la materia se esfuerza por generar, pero no lo consigue, puesto que no existe ningún ser con el cual pueda unirse, a causa de la ausencia de la virtud formal y específica. Por ejemplo, el cadáver de un hombre o de un caballo, por carencia de simiente, puede muy bien dar origen a gusanos fétidos y de algunos insectos, pero no a un hombre o a un caballo. De eso se puede deducir que este principio inerte de la vida procede de la escasez y de la insuficiencia de la materia primera, y que el mismo pertenece más a la familia de los elementos inferiores que a ella de los superiores y de los celestes, aunque no deje de tener alguna tintura de la luz, pues esta tenue chispa de la primera luz, que en el comienzo dio forma a la materia tenebrosa del abismo, ella sola es suficiente para la generación de los insectos. En efecto, ella agita la materia estableciendo un desorden y confusión, a fin de elevarla de la impotencia por un acto débil. A causa, sin embargo, de la parsimonia de este fuego, ella forma solamente fantasmas impuros y simulacro de animales, tales como los gusanos, los zánganos, los escarabajos y lo que se les asemeja a los excrementos y materias pútridas. Esto se da porque se halla enfriada y sin vida, antes ligada por una imagen del macho que confundía con él en una verdadera unión, y porque ésta, verdaderamente deseosa de engendrar, pero impotente para concebir sola, un fruto que pueda ser encarado como una obra legítima de la naturaleza. Este humor radical constituye, pues, el verdadero y cercano motivo de la generación y de la vida. El fuego de la naturaleza se enciende en el primer lugar y el acto formal se produce en él cuando la materia se encuentra bien dispuesta y ordenada. Pero en materia confusa y desordenada, y cuando lo húmedo ejerce la función de macho, solo pueden engendrarse obras mal hechas y degeneradas de la naturaleza, pues la generación que se realiza sin simiente específica parece más bien sobrevenir por casualidad que por el consenso de la naturaleza, aunque en su inferior se produzca una cúpula imperfecta y difícil de ser identificada, la cual es necesaria para la fabricación de cualquier mixto aún imperfecto. 94. Parece, por último, que este fermento radical, que está oculto en la parte más profunda de los mixtos, es el eslabón del enlace contraído entre la luz y las tinieblas, entre la materia primera y la forma universal, que es el vínculo de los contrarios, la sede de las formas y su amarra en los mixtos. En realidad, si no fuera así, la materia jamás se aliaría a causa de sus naturalezas antinómicas. Pues bien, ese salvajismo de la materia primera, así como la aversión que tenía a la luz, fue dominado y su odio transformado en amor por medio de la primera tintura luminosa que reconcilia las cosas opuestas. 95. El calor natural y el húmedo radical son de naturaleza diferente, pues el calor es totalmente solar y espiritual, mientras que el húmedo radical es medio espiritual, medio corporal y participa de la naturaleza etérea y de la naturaleza elemental. El calor pertenece a la categoría de las cosas superiores, mientras que el húmedo pertenece más a la de las cosas inferiores. Pero fue en él donde se celebró por primera vez el enlace entre el cielo y la tierra, y es que en virtud de él que el cielo permanece en el centro de la tierra. Se equivocan, por lo tanto, los que confunden el calor natural con el húmedo radical, pues entre sí los dos difieren menos que el humo y la llama, la luz solar y el aire, el azufre y el mercurio, puesto que en los mixtos el humor radical constituye la residencia y el alimento del fuego natural y celeste, así como el vínculo que lo une al cuerpo elemental. Pero este fuego natural es en sí mismo el alma y la forma de los mixtos.
En las semillas, este humor es el guardián inmediato y el receptáculo del espíritu del fuego. Allí se halla aprisionado hasta que un calor de origen exterior sobrevenga y lo acoja en un molde propio para la generación donde sea despertado y excitado. Por último, esta sustancia radical en cada mixto es el laboratorio de Vulcano, es el hogar que conserva el fuego inmortal, que constituye el primer motor de todas las facultades del individuo. 96. El húmedo radical no es otra cosa sino el bálsamo universal y el elixir preciosísimo de la naturaleza. Es por excelencia el mercurio de la vida sublimada por la propia naturaleza, que dio de sí una dosis exactamente pesada a cada individuo de la familia. Aquellos que saben, por lo tanto, extraer semejante tesoro del seno y de las entrañas de los productos naturales en que se encierra y desarrollarlo fuera de las apariencias de los elementos en cuya sombra se ocultó, esos, repito, pueden jactarse de haber encontrado el remedio supremo de la vida humana y la panacea universal. La armonía del universo reposa en la distinción clásica entre los primeros y los segundos ejemplares de las cosas, distinción esta respaldada por la presencia en las cosas inferiores de la marca secreta de las especies superiores. Esta armonía es comparada alternativamente a un animal hermafrodita cuyo vigor está del lado del macho, mientras que la corrupción se encuentra en la hembra. Es comparada también con una música natural que reposa en las 4 cualidades radicales de los elementos, las cuales son análogas a 4 tonos armoniosos, que no se oponen unos a los otros, pero que son diversos y distantes. El movimiento de la naturaleza expresa de manera más manifiesta en los astros y en las diferentes influencias que ellos producen. 97. La sustancia universal de los cielos tiene sus partes continuas y de un único tenor y no contiguas. No nos figuraremos, por lo tanto, el mundo semejante a una obra mecánica dispuesta con arte, pues la naturaleza desconoce esas divisiones imaginarias en esferas y círculos. Aquellos, pues, que fueron los primeros en separar la región etérea en una pluralidad de órbitas y circunferencias, adoptaron un medio fácil de enseñar, en vez de atenerse a la verdad de la ciencia, puesto que la naturaleza divina ama la unidad y no tolera la multiplicidad, ya que ella misma es la propia unidad. No es preciso, por lo tanto, creer que ella haya creado cielos de materia diferente y de superficie distinta. Toda vez que un cuerpo continuo y que posee partes diferentes en excelencia y virtud fue suficiente. Esta continuidad no es, además, en nada adversa a las leyes de los movimientos celestes, que, siéndonos desconocidos, hacen que nuestra ignorancia se fabrique una astrología quimérica, que somete imprudentemente el poder divino a la debilidad de nuestro intelecto. 98. Constituye más una evasiva de nuestra ignorancia que una invención de la sabiduría divina, imaginar que exista una causa primera determinante más allá de los cielos, cuyo movimiento rapidísimo hace que los cielos inferiores realicen una vuelta por día. Pues si queremos atribuir un principio de movimiento a este primer motor, ¿por qué no lo atribuimos más bien al globo del Sol? ¿Por qué imputar temerariamente al cielo una excusa externa de movimiento, toda vez que ella puede ser interna? 99. De la misma forma que la región baja del universo está sujeta a la del medio, la región del medio, o sea la etérea, depende del imperio de la región suprema y supraceleste, y es en su nombre que gobierna el mundo inferior, pues el cielo altísimo, empíreo, y el coro de las inteligencias comunican sucesivamente a todos el orden de los globos celestes, las virtudes que recibieron del arquetipo y mueven a esas naturalezas inmediatamente subyacentes, no sin conocimiento, como que son los primeros órganos del mundo material. Estando sujetas a un movimiento idéntico, las cosas inferiores realizan alternativamente sus vicisitudes, como cadencias ejecutadas con medida,
debiéndoles todo lo que tienen a las cosas superiores. 100. Ahora bien, según su categoría, las inteligencias son iluminadas inmediatamente por la mente divina, como por una fuente de luz eterna, de las cuales se nutren como si fuera un alimento inmortal, y en la cual leen los deseos y las órdenes de la majestad divina, a cuyo servicio se inflaman hasta la gloria. Esta es la manera como la triple naturaleza del universo está unida, constituyendo el amor divino, el eslabón y el vínculo indisoluble. Así es que esta república del mundo se convierte en un número ternario por intermedio de este propio número, cuyo creador no es de modo alguno una parte de la misma manera que la unidad no es un número o una parte del número. De igual modo que el músico, compositor o letrista no constituye una parte del concierto, aunque sean ellos los autores. 101. Me parece que están equivocados aquellos que creen que esta multitud casi incontrolable de cuerpos celestes que vemos haya sido creada solamente en atención al globo terrestre y para la utilidad de sus habitantes, como si estos cuerpos constituyesen su objetivo. En efecto, la razón nos permite que se piense que naturalezas tan nobles y tan augustas hayan sido creadas simplemente para servir a otras más bajas y de menor importancia que ellas. Hasta sería más justo creer que cada globo es un mundo particular y que cuantos mundos hay, tantos son los feudos que dependen del imperio divino y eterno, esparcidos por el espacio amplio del éter. Unidos a estos, como por un eslabón común, permanecerían suspendidos y la inmensidad de todo el universo sería compuesta de sus múltiples naturalezas. Aunque estos cuerpos difieran mucho entre sí y se le halle alejados, se establece entre ellos una simpatía tan grande, oriunda de amor mutuo, al punto de afirmarse una perfecta armonía en el universo, ejerciendo el cielo, de cierta manera, el papel de su sala común. Sin embargo, alrededor de los más perfectos, el cielo es mucho más puro y tanto más sutil, más respirable y más espiritual, para captar más deprisa las impresiones y las afecciones secretas de los otros cuerpos y comunicarlas también a los cuerpos que están lejos de ellas, pues el cielo es como un vehículo de la naturaleza, por medio del cual todas estas ciudades del universo se intercambian y se hacen participantes recíprocas de sus facultades. Así es que ellas se estrechan mutuamente por un vínculo de amor y muy poderoso y de necesidad, como por alguna virtud magnética. 102. ¿Qué impide que se clasifique entre los astros también al globo de la Tierra de la misma forma que la Luna? Estos dos cuerpos son de naturaleza opaca. Tanto uno como el otro toman su luz prestada del Sol. Tanto uno como el otro son sólidos y reflejan los rayos solares. Tanto uno como el otro emiten espíritus y virtudes. Ambos no pasan de ser un péndulo en su cielo o en su aire. Se duda del movimiento de la Tierra, pero ¿en qué sería el indispensable? ¿Por qué no habría ella de ser estable entre tantos cuerpos fijos? Y tal vez la Luna tenga sus habitantes, pues no es probable que masas tan grandes de globos sean vacías y estériles, que ninguna criatura les habite y que sus movimientos, sus acciones y sus trabajos concurran únicamente para comodidad de este único globo inferior. Fue por eso que el propio Dios, no pudiendo soportar la soledad, rebalsó todo de sí mismo a través de la creación, transportándose hacia las criaturas y dándoles la ley de multiplicarse. No armoniza más con la bondad y la gloria divina que toda la fábrica del universo fuera embellecida, como un imperio, como innumerables mundos de naturalezas variadas, como otras tantas provincias y ciudades, y que todos esos mundos fueran las moradas de diversos e innumerables géneros de habitantes, habiendo sido todas estas cosas creadas para mayor gloria de su eterno Creador. 103. Quien no reverencia al sol, suspendido como una lámpara inmortal en medio de la corte del soberano monarca,
cuyos rincones y escondrijos más ocultos ella ilumina, o como un lugarteniente de la majestad divina que derrama sobre todas las criaturas del universo la luz, el espíritu y la vida. En efecto, era justo que Dios, que estaba muy lejos de la materia, gobernase y manipulase sus obras materiales gracias a un órgano y a un medio también material, pero que fuese a pesar de todo muy excelente y totalmente pleno de un espíritu vivificador. Así es el monarca sensible que él estableció sobre los pueblos sensibles de sus criaturas. 104. Pues bien, aparentemente esta opinión de la pluralidad de los mundos no repugna a la doctrina de las Sagradas Escrituras, las cuales no hablan únicamente de nuestra génesis, y todo lo que esta opinión nos refiere está envuelta en un lenguaje más misterioso que claro, que solo menciona una palabra, dispensando las otras naturalezas, a fin de que los espíritus débiles de los hombres, llevados por la curiosidad y el deseo de saber, se dediquen más a la admiración que al conocimiento. Ese velo de la verdad oculta y en las tinieblas de nuestra mente fueron una parte del castigo del pecado, en virtud de cual el hombre se vio privado de las delicias del paraíso terrenal, en los encantos que se encuentran en las ciencias y del conocimiento de la naturaleza de los seres celestes, para que aquel que se entregara al deseo culpable de una ciencia prohibida fuese castigado con la justa privación de aquella que le era permitida y castigado después con la pérdida de la verdadera ciencia, que no era sino una y la misma para todas las cosas, por la introducción de la multiplicidad de las ciencias. Allí está el querubín con una espada llameante en la mano, colocado a la puerta del paraíso, el cual, con el brillo de su luz, ciega el espíritu de los hombres culpables, a fin de impedirles el acceso a los secretos y a las verdades de la naturaleza y del universo. 105. Aunque la divinidad sea una unidad absolutamente perfecta, en cierto modo, parece compuesta de dos elementos, o sea, el intelecto y la voluntad. Por medio del intelecto, Dios conoce todas las cosas que existen desde toda la eternidad. Por medio de la voluntad, Él obra todo. Ambos atributos coexisten en Él, en el grado más absoluto. Su ciencia y sabiduría pertenecen al intelecto, pero su bondad, su justicia, su clemencia y las virtudes que constituyen en nosotros virtudes morales se refieren a su bondad y a su omnipotencia, que no es otra cosa que su voluntad omnipotente. La naturaleza inteligible, o sea, la angélica, y el alma del hombre, que son ambas imágenes de la divinidad, son dotadas de esas dos facultades, pero según su apropiada ponderación, pues en ellas el intelecto representa el órgano del saber, la voluntad el de la operación, sin poder nada más allá de esto.